Bienvenidos a otro video tutorial de TecnoPC Sistemas de Ecuador. Hoy vamos a conversar con ustedes sobre una problemática oculta, silenciosa, que suele darse en muchos centros técnicos, de los cuales han sido víctimas, obviamente, de las acusaciones de cierto tipo de clientes que obviamente por el desconocimiento terminan obligándoles a los técnicos a reemplazar cierto tipo de accesorios como los discos duros cuando estos fallan durante el proceso de mantenimiento. Pero, bueno, no vamos a echarle la culpa ni al cliente ni al técnico, sino que más bien hoy vamos a compartir información importante sobre el disco duro y esa problemática silenciosa que nos condena y que nos acusa en muchas ocasiones. Y obviamente les voy a indicar los problemas para resolver dicha problemática y cómo solucionar o prevenir estos problemas. Primero que nada vamos a conocer un disco duro. Este es un disco duro mecánico, así es. Esta es la tarjeta madre, la tarjeta lógica que controla todo lo que se va a hacer dentro del disco duro. La información que se escribe, la información que se lee, todo pasa a través de esta tarjeta entre el computador y el disco duro. Este es el puerto de datos SATA y este es el puerto de energía de igual manera SATA. Por aquí pasa la información, por aquí pasa la energía. Y obviamente jamás vas a poder conectarlos al revés, porque si tú conectas un adaptador al revés simplemente no va a ser posible. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una L al final que obviamente nos va a indicar que si es que no entra tendremos que conectarlo del lado correcto. Por tanto es imposible conectar al revés un cable de datos o de cable de energía en esto, a menos que ya seamos demasiado tapas como para cometer ese error. Es bastante simple. Ahora, vamos al disco duro. ¿Qué tiene el disco duro? Bueno, primero que nada este es el chasis. Así es, este es el chasis, donde se encuentra la parte más sensible de nuestro computador. Vamos a destaparlo. Aquí está. La parte más sensible son las agujas y obviamente los platos. Vamos a ver, estos son los platos. Estos están recubiertos con una película magnética que permite que las agujas graben información sobre esta película magnética. Por lo tanto, nuestra información queda permanentemente grabada en estos platos. Ahora, las agujas. Estas son las agujas. Este es el brazo mecánico. Este es el brazo de lectura. No sé si lo pueden ver. Este es el brazo. Y este de acá es el actuador mecánico, que controla el movimiento del brazo mediante los impulsos de los imanes. Los imanes que se encuentran tanto en esta parte de aquí arriba como en un actuador similar en la parte de abajo, hacen que los brazos giren a una velocidad extremadamente alta para poder leer y escribir información. Y obviamente la lectura y escritura de estos brazos deben coordinar con la velocidad de rotación del disco duro, de los platos obviamente. Pero nos hemos topado en ocasiones con errores, por ejemplo, redundancia cíclica, o también el tema de me parece que es error rate, write, si no me equivoco. Bueno, ya aquí les escribo, lo consulto en Google, viene el nombre exacto, pero aquí les dejo para que sepan de qué se trata. Y nos hemos topado con varios tipos de errores en un disco duro. Las agujas, como ustedes pueden ver acá, cuando el actuador distribuye la energía para que este funcione, este se mueve hacia los platos, como pueden ver, se mueve de esta forma y lo hace a una velocidad bastante alta. Al final de estos platos, no sé si es posible que los puedan ver, hay
bueno, son unos filamentos muy finos, extremadamente finos, que son los que generan cierto tipo de... No sé si ustedes han visto un rayo caer desde el cielo, esos rayos bastante peligrosos. Sí, esos rayos, los que generan demasiada energía. Entre los platos y estas pequeñas agujas, estos pequeños filamentos, se genera el mismo tipo de rayo electrónico, ¿cómo es? Electromagnético, así es, se genera ese tipo de rayo y es el que se encarga de escribir la información que tú tienes o que tú ves en tu computador en el disco duro. Por estos brazos pasa toda la información que tú ves en el disco duro. Esta es la aguja que lee toda esa información. Pero este es el motor, este de aquí es el motor que hace girar los platos a la velocidad requerida. Ahí está, no sé si... Ahí está, hacen girar a la velocidad requerida para que las agujas puedan leer y escribir la información. Ahora, hay dos tipos bueno, hay tres tipos de problemas que suelen darse o de errores que suelen darse en los discos. Hay momentos en que nos ha pasado, hemos escuchado, encendemos el computador y suena clac, 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 clac. Es porque las agujas no pueden arrancar, no encuentran la pista de arranque, o hay un problema en los platos como tal, o es un problema electrónico. Si es un problema aquí electrónico, lamentablemente es muy difícil poder repararlo. Lo que se tendría que hacer es desensamblar el disco, reemplazar toda esta parte mecánica para que podamos recuperar nuestra información en tal caso y trasladar un disco duro seguro. El otro tipo de error es cuando encendemos nuestro computador y en ocasiones nos suele mencionar un anuncio de que hay problemas con el disco y que va a escanear, y comienza una pantalla negra a escanearnos el disco duro para verificar el estado del mismo, para detectar si hay o no errores bueno, en sectores defectuosos físicos o lógicos. Ahora, el sector defectuoso lógico se almacena de forma magnética sobre la película y es totalmente reparable. Si es que viene ese tipo de error, el sector defectuoso lógico, se lo podría solucionar con un formato a bajo nivel. Y lo logramos con un programa llamado HDD Low Level Format, que formatea el disco duro a bajo nivel propiamente. Esto calibra la superficie del disco, la magnetiza adecuadamente, restaura todos los sectores y nos devuelve una superficie íntegra. ¿Para qué? Para que podamos continuar trabajando con nuestro disco duro de forma correcta. Pero hay sectores defectuosos físicos. ¿Y cuándo es un sector defectuoso físico? Les voy a mostrar. Por ejemplo, acabo de rayar un plato, no sé si ustedes lo pueden apreciar. Bueno, acabo de rayar aquí un plato. Déjenme ver si es que se ve. Sí, ahí sí se ve. Esa raya que ustedes pueden ver ahí es un daño físico. Y eso sí se puede producir cuando, si está funcionando nuestro disco duro, lo golpeamos o ha habido un movimiento brusco en la unidad. Y obviamente cuando hay un movimiento brusco, estas agujas pueden llegar a topar la superficie del plato, provocando un daño de esta magnitud. Bueno, este es un daño exagerado que yo hice para que ustedes puedan ver, pero hay daños. Yo creo que este disco sí tenía un daño físico causado por lectura de las agujas. Creo que está aquí. Déjenme intentar mostrarles. Ahí está, creo que ahí se ve. En esta parte hay unas líneas, unas manchas, no sé si pueden ver. Estas manchas fueron provocadas precisamente ¿por qué? Porque el equipo donde estaba este disco duro tuvo cierto tipo de movimiento mientras estaba funcionando y obviamente las agujas toparon los platos. Esto no es reparable. Cuando hay sectores físicos en los platos, el físico, cuando ha sido topado el plato de una u otra manera,
Hay programas que dicen que recuperan la información, que recuperan o reparan, perdón, los discos duros con sectores defectuosos físicos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué programa puede repararme este error? ¿Qué programa puede reparar eso? Ninguno. Tendría que hacer magia, pero el tipo de sectores físicos son minúsculos, son tan pequeñitos, mucho más pequeños que ese puntito que acabo de hacer ahí. Los sectores físicos no son reparables, y lo que hacen los programas que supuestamente reparan sectores físicos, en realidad es leer el disco, detectar dónde están los sectores físicos dañados y los aíslan, es decir, graba información en el disco indicando cuántos sectores físicos están dañados y los aísla. La próxima vez que vaya a guardar información en el disco duro, que vaya a guardar información en el computador en este disco duro, simplemente las agujas saltarán los sectores físicos y no guardarán nada en ellos. Pero lamentablemente los sectores físicos son como el cáncer, vuelven a aparecer y obviamente en más cantidad, lo cual no garantiza una reparación real, ni verdadera, ni permanente. Mi sugerencia para ello es, cuando tenemos un disco duro con sectores físicos, es respalda tu información y reemplaza la unidad. No utilices un disco duro con sectores físicos dañados, porque obviamente vas a comprometer tu información. Ahora, hay otro tema. En ocasiones me he topado precisamente, y ahí vamos al punto. Por ejemplo, esto es lo que le pasó a un amigo no hace mucho, a un colega. Su cliente llevó su computadora al técnico, a mi colega, para que le reparara el sistema operativo, porque él mismo se encontraba funcionando bastante lento. Y bueno, nuestro colega decidió reparárselo, extrajo toda su información, revisó que todo esté funcionando, formateó el disco duro, reinstaló todo el sistema operativo, las aplicaciones respectivas, y durante el proceso de formato y bueno, durante el proceso que él estaba realizando, simplemente dejó de funcionar el disco duro. ¿A qué se debía ese error? Ok, voy a explicarlo de la forma más sencilla y muy poco técnica para tratar de llegar a los usuarios en general. Como yo les había comentado al principio, las agujas giran las agujas se mueven de esta forma para leer el disco duro a una velocidad realmente increíble. Así es. Entonces, se mueven a esta velocidad para leer todos los sectores y entregarnos toda la información que queremos en pantalla. Pero ¿qué pasa si este tambor, esta parte de aquí, comienza a girar mucho más lento o mucho más rápido de la velocidad establecida por el fabricante? Este disco duro gira a 7200 revoluciones por minuto y no puede subir ni bajar la velocidad de rotación del motor, de los platos. Porque si yo estoy escribiendo información, pero los platos bajan su velocidad, es posible que la información que estoy grabando se corrompa, o simplemente el sistema operativo me dirá error de redundancia cíclica, o error de lectura y escritura, o simplemente nos va a salir que, bueno, hoy en día el Smart del disco bueno, todos conocemos el Smart, es un tipo BIOS de este disco, que nos informa el estado o la salud del disco. Nos dice, bueno, el Smart nos puede decir, ¿sabes qué? Tu disco duro está funcionando mal. Tal vez hay sectores defectuosos, tal vez no está girando a la velocidad que debería girar el tambor. Ya no está escribiendo la aguja a la misma velocidad. Ahora, cuando instalamos un sistema operativo en un disco duro, es demasiado distinto a como cuando guardamos un archivo de Word en nuestro disco. Tú estás usando
tu computadora, pones clic derecho, guardar un archivo. Claro que se consumen recursos, pero no en la magnitud en la que se consumen recursos como cuando se instala un sistema operativo. Ahora, muchos sabemos que un sistema operativo podemos instalarlo desde una memoria flash o desde un DVD. En el caso de hacerlo desde un DVD, desde un disco o desde una memoria, recordemos que el sistema operativo que está instalado aquí no es de la misma capacidad de la que está acá. Por ejemplo, Windows 8.1 o Windows 8 o Windows 10, incluso Windows 7, están grabados en DVDs de 4 GB. Pero se han dado cuenta que cuando ustedes instalan un sistema operativo de 4 GB en un DVD y ven en el sistema operativo ya funcionando, es decir, ya instalaron Windows, se van al computador, le dan clic derecho, propiedades, vamos a ver el disco y vemos que la capacidad del disco es, qué sé yo, de 22 GB o 25 GB o 18 GB promedio. ¿De dónde salieron esos 18 o 20 GB? Muy simple, de los 4 GB del CD, del DVD o de los 4 GB de la memoria flash. Aunque no lo creas, esa información es descomprimida previamente durante el proceso de instalación para, obviamente, instalar, valga la redundancia, el sistema operativo en el disco duro. Por lo tanto, los recursos que se requieren para descomprimir todo el sistema operativo de nuestro DVD o de nuestra USB hacia el disco duro es muchísimo mayor que mirar un video de YouTube o que guardar un archivo de Word o que incluso usar un juego. La carga es mucho mayor cuando se instala un sistema operativo. Por eso, durante el proceso de instalación en un disco duro que ya tiene una rotación del motor muy lenta, que ya presenta errores de redundancia cíclica o que ya tiene problemas de sectores físicos defectuosos, es muy posible que se instale el sistema operativo con dificultad, se instale el sistema operativo con errores o que el disco duro simplemente quede defectuoso o se dañe, quede dañado, ¿no? Más práctico. Yo sugiero muchísimo, si ustedes tienen discos duros con sectores defectuosos, los analicen. ¿Cómo vamos a hacer esta situación? Es bastante simple. Ustedes ya ven que el disco duro tiene problemas o que el sistema operativo tiene errores. Simplemente vamos a entrar en Windows, nos vamos a nuestro sistema operativo, obviamente con el disco duro funcionando. Vamos a dar clic en inicio, luego en ejecutar. Vamos a escribir cmd, vamos a ejecutarlo y en la ventana de cmd que aparezca, o incluso en PowerShell si quieren, vamos a escribir chkdsk espacio /f espacio /r, si quieren espacio /b de burro. Con este comando, bueno, después le damos enter, seleccionamos ¿desea escanear? Sí, le damos sí y le damos enter. Comenzará a escanear tanto físicamente como lógicamente el disco duro para verificar si hay sectores físicos o sectores lógicos defectuosos. Si es que el resultado al final nos arroja que el disco duro tiene sectores defectuosos de forma lógica, es decir, simplemente en la película magnética fueron impresos de forma incorrecta los datos o la información, bajamos o descargamos el programa HDD Low Level Format, cargamos el programa, buscamos el disco duro respectivo y lo formateamos a bajo nivel. Una vez que esté formateado a bajo nivel, creamos nuevamente la partición y volvemos a ejecutar el comando chkdsk/f/r/b para
confirmar que realmente ya no existan sectores defectuosos en nuestro disco. Sí, después del formato bajo nivel, el comando que les acabo de mencionar detecta que no hay sectores defectuosos en el disco. Eso nos quiere decir que la unidad del disco duro únicamente tenía problemas de calibración en los platos, es decir, errores de magnetización durante escritura y lectura, y estos han sido solucionados correctamente, y obviamente el disco duro lo pueden seguir utilizando. Pero si después de escanear les dio errores, eso quiere decir que, bueno, la primera vez escanearon, salieron errores, formatearon su disco duro a bajo nivel, volvieron a escanear para buscar para confirmar que realmente se haya reparado, pero detectaron que esta vez sí hay errores e incluso que se incrementaron. Eso quiere decir que el disco duro tiene problemas físicos, es decir, estos platos fueron dañados, afectados así físicamente, y eso no es reparable. Los programas lo que van a hacer es coger esos sectores físicos y aislarlos. ¿Cómo? Simplemente esta aguja va a escribir información en los platos diciendo, ok, tienes tantos sectores físicos defectuosos, no voy a escribir sobre esos sectores. Pero esos sectores físicos van a ir creciendo poco a poco y simplemente vas a perder tu información. Así que, mis amigos queridos, tengan mucho cuidado de cómo trabajan con sus discos. Espero haber sido claro en la mayor parte de la información. Recuerden que hay los errores sectores defectuosos físicos, los errores en sectores defectuosos lógicos y los errores en la parte mecánica. Los sectores físicos lógicos sí son reparables, los sectores defectuosos lógicos no son reparables, los problemas mecánicos no son reparables y deben extraer su información lo más antes posible. Así que, mi amigo, si es que en algún momento te topaste con un computador que tiene problemas, hazle un análisis, chequea cómo está el disco, verifique el estado. Los programas que puedes utilizar para verificar el estado del disco duro son el HDD Guardian, que te da información muy valiosa e importante del disco. Y eso quiero aclarar una vez más. Si tú hiciste abriste el comando chkdsk y escaneaste el disco duro y te arrojaron sectores defectuosos, luego formateaste el disco duro a bajo nivel con el HDD Low Level Format, ejecuta el HDD Guardian, que ese también te va a indicar si el disco duro ha sido o no reparado. Si es que te dice ya no hay sectores defectuosos, perfecto, puedes ocupar el disco. Si el HDD Guardian, después de formatear el disco duro a bajo nivel, te dice, hay sectores defectuosos, saca tu información, respáldala, dile al cliente, a tu amigo, oye, tu disco duro está físicamente dañado, no es reparable, cambia tu disco. Si él te dice, no, ponlo como estaba, lo dejas bajo su riesgo. Caso contrario, reemplaza la unidad. Pero si notas que hay errores de lectura y escritura o una lentitud bastante alta en el sistema operativo, yo les voy a dejar abajo links de las aplicaciones que pueden utilizar para verificar la velocidad a la que está funcionando el disco duro. Y obviamente, dependiendo de la marca de cada disco, ustedes van a poder averiguar en la página del fabricante las características técnicas del disco, la rotación, la velocidad de lectura y toda la situación, y comparar los resultados para con eso poder definir, el disco duro ya no está girando a la velocidad que era, las agujas ya no se están moviendo a la velocidad que deberían, ya no están escribiendo las agujas la información correctamente, la redundancia cíclica se ha vuelto muy constante. Entonces, en esos casos, sacamos el disco y lo reemplazamos. Es algo bastante simple, bastante sencillo. Yo espero haberles aclarado algunas dudas. Si es que he confundido algunas cosas o no ha quedado claro algo, pregunten en la caja de comentarios y obviamente háganlo con respeto. Los comentarios groseros de gente que pretende saberlo todo, con sus sarcasmos y cosas por el estilo, voy a eliminarlos, más ni siquiera van a aparecer.
Así que amigos, colegas, usuarios en general, si tienen dudas sobre toda esta situación, comenten, hagan sus preguntas, yo reviso y les respondo inmediatamente. Si tienen otras ideas o sugerencias al respecto, coméntenlas también, revisaré y obviamente las pondremos al público. Y la idea es tratar de corregir esta situación, porque como sabemos, muchas veces hemos tenido problemas con clientes que tienen computadoras lentas, llevan al técnico y donde el técnico se les termina de dañar el disco y los técnicos no tienen la idea de qué pudo haber sido ni cómo defender la situación, y obviamente el cliente dice, ya le traje funcionando, me entrega funcionando, me devuelve el disco duro. Pero podemos hacer análisis técnicos como los que yo les comenté para poder obviamente defender nuestra postura también ante un cliente, y obviamente hay que ser honestos. Es lo mejor que podemos hacer, ser correctos, justos y honestos. A nuestro cliente le tenemos que decir la verdad. ¿Sabes qué? Mira, no logro descubrir el error de tu unidad, pero yo te sugiero reemplazarla porque ya probé tu unidad. La puse en otro equipo y sigue dando el mismo error, la probé en otro equipo y sigue dando el mismo error. No logro dar con el problema. He tratado de hacer de todo, pero sigue dando el error. Reemplázala. O si no tienes idea, dile, ¿sabes qué? No tengo idea, llévala a otro centro, te recomiendo tal lugar. Pero no tratemos de coger y decirle, ¿sabes qué? Hay que formatearte el disco, y le terminan formateando, le cargan todo, le mandan al cliente, el cliente tiene problemas a futuro, y luego se arma un show, o cosas por el estilo, se les daña el disco en sus manos, etc. Tratemos de evitar todas esas problemáticas laborales haciendo pruebas técnicas. Ya les comenté cómo tienen que hacerlo, vuelvan a ver el video si es necesario, y si tienen dudas específicas, comenten. Yo voy a tratar de responder lo que yo sé. Lo que yo no sé, lo consultaré con colegas que saben más que mi persona, y compartiré dicha información también con ustedes. Y si en el último de los casos sus preguntas no las puedo responder ni responder mis amigos, pues me dirigiré a los fabricantes y les pondré a consideración de ustedes las respuestas de los fabricantes sobre las problemáticas que ustedes nos comenten. Espero que les haya quedado claro esta situación. Tengan mucho cuidado con lo que hacen, siempre tomen precauciones. Y algo adicional que quiero aclarar: si es que ustedes pueden, traten de tener en su laboratorio técnico discos duros como estos, en perfecto estado, en buenas condiciones, que estén funcionando, que no tengan errores ni problemas. ¿Para qué? Para que puedan hacer pruebas en los computadores de sus clientes. Por ejemplo, si a este cliente le ha dado problemas en su disco duro y le funciona mal, yo he cogido el disco duro, lo he formateado, le he reinstalado todo, pero sigo notando problemas de funcionamiento. De acuerdo, quitamos el disco duro de nuestro cliente y utilizaremos uno nuestro para instalarle todo. Podemos instalarle todo lo que tenga nuestro cliente, lo que haya tenido nuestro cliente, programas, ponerle su información y todo. Y verificar si en realidad era el disco duro el problema, o si después de hacer esto, posiblemente algún otro componente esté afectado. Y entonces podrán, determinar al final qué opciones le pueden dar al cliente para poder reparar su equipo. No se olviden, estos discos pueden ayudarte muchísimo. Todos estos los tenemos precisamente para probar en los clientes y determinar si es el equipo o es el disco duro el que está fallando. Si es el disco duro, ya lo sabremos lógicamente, y como ya hemos instalado todo el cliente acá, al final, simplemente lo clonamos en un disco nuevo y listo, nos evitamos hacer todo el trabajo de nuevo. Si es que vemos que pese a que pusimos uno nuevo, el del computador ya funciona mal, posiblemente habría que revisar memorias, procesador, sistema de refrigeración, etcétera. Tengan mucho cuidado con el trabajo que hacen. Procuren manipular los componentes con guantes. Pueden utilizar los guantes quirúrgicos, o pueden utilizar manillas antiestáticas, o lávense las manos con alcohol. Nosotros utilizamos aquí alcohol isopropílico. Nos echamos un poquito y a trabajar. De igual manera, si tienen miedo, pueden poner las manos sobre un gabinete o sobre un metal y descargan la estática, no pasa nada. Y ya,
Tengan mucho cuidado, hagan bien las cosas, cualquier duda, como les comenté, comenten. Les envío un abrazo y espero haber contribuido con un granito de arena para toda la comunidad tecnológica y también haber aclarado a algunos usuarios que pues creen que las cosas son mágicas y resulta que realmente no lo son. Todo es un proceso, todo tiene su tiempo, todo tiene una causa, un motivo y una razón, y hay justificaciones para poder darles a nuestros clientes, obviamente, sobre los diferentes problemas según el tipo de dificultad por el cual esté pasando el computador. Un abrazo, TecnoPC Sistemas les saluda y hasta otro próximo video.